déjeme revisar. Sí tiene grabación programada. Que no me aparecía. Ahora sí, ya, vale. A ver, déjeme. Ahora sí aparece, dice grabando. Ya, perfecto. Entonces, sí, que cuando se programa la sesión, se programa cuando se abra la sesión se grabe, pero hay veces que no me queda funcionando. Ahí está, ya, entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá va especificando la señal como, por ejemplo, desde terreno, lo que estamos viendo acá, el símbolo que representa al instrumento. Aquí tenemos la señal desde el instrumento, el transmisor, donde se recuerdan, transformamos la señal del instrumento en una señal normalizada, 0 a 10 volts, 420 miliamperes o alguna de ellas. A posterior, esa señal tenemos aquí, por ejemplo, el etiquetado del cable, cómo iría con su código. En este caso, pasa por una CC, por una caja de conexiones, o también se puede llamar JB, en una junction box, una caja de uniones. Y ahí de nuevo están interpretados. Si es que tuviese alguna conexión intermedia, hasta que llega, por ejemplo, a lo que son los PLC, y en el PLC, en el slot o la ranura que se conecta y los números de los cables. ¿Ya? De esa forma, uno en terreno puede hacer un seguimiento de las señales desde el instrumento propio en terreno hasta ya lo que son los gabinetes, los tableros, los armarios en salas de control. Y se especifican más o menos cómo va pasando la señal, los datos desde un punto a otro, pero desde el punto de vista físico. Otro de los documentos que se utilizan. Entonces, este es como de terreno. Este sirve para cuando uno, por ejemplo, tenga que hacer seguimiento de una señal, haya un problema de conexionado, uno toma este plano y puede ir viendo por dónde van las señales. También sirve para calibración. Supongamos que yo tuviese que calibrar, en este caso, la señal recibida por el PLC, yo podría desconectar acá el sensor e inyectar aquí una señal de calibración de tal forma de poder ver que los datos y los cables estén funcionando como corresponde, o si quisiera medir continuidad, para lo que son básicamente chequeo, señales y mantenimiento. Este otro diagrama que vemos acá ya es un diagrama que lo que nos indica es la lógica, ¿ya? La lógica de cómo funciona el circuito. De repente, o sea, en cómo funciona en lo que son, por ejemplo, cuando las señales se conectan en serie, en paralelo, cómo debemos interpretar la señal. Para esto les voy a mostrar uno que tengo por acá que está más completo. Déjenme buscarlo. Ya. Ahí estamos. Se me hace chica la pantalla. Entonces, por ejemplo, este de un proyecto implementado acá en un molino de una concentradora en Rancagua, de una planta minera. Y si se fijan, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Esos son los de Valle Central o no, profe? Disculpe. ¿Son los molinos de Valle Central? No, estos son de Teniente, de Codelco División Teniente. Valle Central está ahí en Gultro, parece que se llama la zona, y ellos procesan los relaves, digamos, el material que ya pasó por Teniente, después lo canalizan por un medioducto cuando va digamos, a las piscinas a los relaves, y entre medio los toma Minera Valle Central
que no tiene proceso extractivo. Ellos, como les digo, toman el excedente o lo que ya procesó Codelco teniente y lo vuelven a procesar, tratando de sacar algo de lo que quede de cobre entre medio del proceso. Entonces, primero lo procesa Codelco, saca todo lo que puede y después lo toma agua abajo, Minería Central. Y los molinos, ¿qué es lo que son? En este caso, son uno de los elementos que va aumentando la concentración del mineral de cobre. Pero aquí lo que me interesa más que vean el proceso en sí es que se enfrenten o que tengan una idea de cuando uno se enfrenta a un equipo se puede encontrar con un plano de este estilo. Y si se fijan, esto no se parece en nada a lo que habíamos visto de los típicos diagramas de instrumentación, de control, ya sea con los relés, los contactores o algo de lo que es programación de PLC. Y acá tenemos lógica, solamente lógica. Aquí se va viendo cómo las señales se van interconectando, como por ejemplo acá, vamos a dibujar, listo. Esto que está aquí sería una función lógica. Profe, Dígame. pero este tipo de diagrama tiene un nombre. Sí, son diagramas lógicos de control. Ah, ya. Y están estandarizados también bajo norma, que es la norma que vamos a ver a continuación, que se llama la norma ISA. Ahora, los símbolos en sí no están estandarizados, porque yo si les muestro en el que tengo la lámina, en el PPT y este plano, que es uno de terreno, no están exactamente igual los símbolos, pero generalmente acompañan una simbología para que uno pueda interpretar el símbolo adecuadamente, pero las funciones que representan son las mismas. Por ejemplo, aquí la A significa en inglés AND, y eso nosotros como equivalente eléctrico podríamos ¿La decir serie? justamente que es una conexión serie. Aquí el OR sería una conexión paralelo. Entonces, si se fijan, ahí ya nosotros podríamos mentalmente ir haciendo un análisis y podríamos transformar esto en un circuito de control para la implementación en un PLC, porque a nosotros nos podrían decir, ya sabe que llegó esta máquina, este proceso, y hay que programarlo en un PLC, y nos entregan este diagrama. ¿Por qué? Porque en realidad no saben el PLC que nosotros vamos a ocupar, podría ser distintos fabricantes, y por lo tanto, como son distintos fabricantes, el lenguaje de programación o los símbolos podrían cambiar, pero esto es estándar. Entonces aquí te dicen, no sé, te dicen, hay una señal aquí que debe ir en serie con otra. Uno hace el seguimiento y en este caso dice que esto es bueno, esto está todo en inglés, en la ingeniería en este caso viene del extranjero. Pump es una bomba y aquí hay un selector. Y aquí dice HS. Ahí no se alcanza a ver bien, pero ahí dice HS. Y eso está, como le digo, bajo la norma, que es la norma que se usa para instrumentación. Es la norma ISA, lo voy a explicar de ahí. Y H viene de hand, de mano, y S de switch. Entonces, eso sería un interruptor más. En este caso, es un interruptor que va a seleccionar por dónde vamos a bombear, por ejemplo. Y acá eso está en serie con otra señal que viene de un sistema de control externo, que aquí solamente me indica el origen de la señal. Y así vamos interpretando. Después dice, la serie de estas dos señales, que para nosotros sería algo así como, habría que ver eso. La serie de esas dos señales está en qué? Está en paralelo, ya, en paralelo, nos devolvemos hacia acá y tendríamos que ir viendo, que de nuevo dice la serie de otras dos señales. Y de esa forma nosotros iríamos desenredando o interpretando este diagrama lógico, ¿ya? Para poder implementar en el PLC el circuito de programación. Ahí. Vamos a guardar esa imagen. Entonces, acá, aquí dice, por ejemplo, dice field input, lo que serían los field input son las entradas desde el campo, señales desde el campo. Y aquí se dice, por ejemplo, tenemos lo que son una señal auxiliar,
estas son señales, y ahí dice DI. DI significa digital input, y como ya conversamos, las señales digitales solamente tienen dos estados, son señales on-off, van a tener o un 0 o un 1, desde el punto de vista de lo que podríamos esperar. Acá también tenemos un HS, un interruptor manual, que va a también dar una señal de trabajo a bomba, otras señales, otros interruptores. Y al fin y al cabo, con esto, aquí hay como 5 o 6 distintos interruptores y señales, y los demás son puras lógicas, serie paralelo, para interpretar el funcionamiento. La otra función que tenemos acá es esta. Casi todo lo que vemos acá son series y paralelos, excepto, por ejemplo, esto de acá. Esta función es distinta. Estoy buscando el mouse que se me pierde. Acá está. Eso de ahí también es una función. ¿Alguien sabe lo que es? Una not. Sí, una NOT, o lo que llamaríamos un negador. ¿Qué significa? Que si acá desde la entrada ingresa un 0, ¿ya? Un valor 0, cuando pasa por esta función NOT o negador, cambia un 1. O si fuese un 1, al pasar por el NOT, ya cambia un 0. Y se representa con esa pelotita ahí en la línea que representaría todo esto, sería la función, ¿cierto? Entonces dice esta entrada, porque aquí son las entradas y esta es la salida. Dice que esta entrada, la entrada que viene de esta línea, antes de entrar está negada. Porque, por ejemplo, esa señal podría haber sido un normalmente cerrado, que está ingresando siempre con un 1. Lo pasamos por el NOT y lo transformamos en un normalmente abierto, pero a través de software. Y con esa señal ingresamos al sistema. Acá también existe una señal distinta, que sería, este es un temporizador, sería un TOF, un temporizador. ¿Se acuerdan lo que era el TOF? Ese tipo de temporizadores. A la desconexión ese, ¿o no? A la desconexión, ¿cierto? Cuando yo apago el circuito, este extiende el tiempo, no se apaga instantáneamente, sino que agrega un tiempo. Eso dependería, como digo acá, del proceso. Y de esta forma nosotros tendríamos que, ante el especialista que nos entregue la información de terreno, nosotros tendríamos que llevarlo hacia nuestro sistema eléctrico, electrónico, valga decir, hacia lo que son los PLC y demás. ¿Ya? Así que estos son los diagramas. Es lógico, estos diagramas van a venir, se fijan, en distintos formatos. Aquí, por ejemplo, tengo otro diagrama y son múltiples, porque al fin y al cabo acá tenemos las configuraciones completas. Este de acá tiene que ver con lo que son, por ejemplo, acá son indicaciones de, dice field output. Las salidas de acá están siendo salidas hacia LP, Light Pilot, luces piloto. Entonces, básicamente son señales que van físicas hacia luces piloto y señales electrónicas que van a ingresar dentro de lo que se llama aquí MCC, que nosotros lo habíamos visto. MCC también lo llamamos nosotros en español los CCM, que son los centros de control de motores. Entonces, este, digamos, iría al tablero del control como una señal que podría ir a un PLC u otra señal, y este ya es una luz indicadora que va directamente montada como salida para el operador. Para poder interpretar esto, como les digo, y todos estos sistemas, es que vamos a encontrarnos con simbologías de distintas especies, simbología típica de circuito, se fijan, electrical symbol,
Vamos a tener también piping symbol, simbología de tubería. Vamos a encontrarnos con la simbología de equipo. Y con esta simbología en detalle, a donde nos van a explicar justamente lo que son los símbolos, su localización, y es lo que vamos a ver ahora en la norma ISA. Así que estos son los planos que nos encontramos industrialmente cuando nos vemos enfrentados a lo que es una planta, el control de una planta industrial. Y como me preguntaron cómo se llaman estos, estos son los diagramas lógicos de proceso. Y también nos enfrentamos, pero principalmente cuando estamos en la etapa de montaje o cuando necesitamos ir a inspeccionar alguna tubería o seguir el recorrido de las señales, porque en este diagrama nosotros tenemos como las conexiones eléctricas, cuando destapemos los bornes y veamos en cada una de las conexiones. Pero no vamos a encontrar en una planta una pura tubería, vamos a encontrar múltiples tuberías, múltiples señales, entonces también vamos a encontrarnos con este tipo de plano en el que vamos a tener que, van a permitirnos ayudar para cuando tengamos 4 o 5 tuberías, saber qué conductor, qué señal va en cada tubería. Entonces ahora, ¿cómo interpretamos lo que son esos tipos de señales? Vamos a verlo inmediatamente. Para poder leer ese tipo de señales, es que vamos a utilizar estas instrucciones que son la norma de instrumentación. Entonces, ¿qué es lo que es una norma? La norma es una forma de ordenar, de estandarizar. ¿Para qué? Para que todos los fabricantes de algo o los que trabajamos en algún esquema nos podamos entender. ¿Ya? Tengamos una referencia común, un estándar común. Y en lo que son normas tenemos un sinfín de normas, como por ejemplo tenemos normas chilenas para interpretación, dibujo, presentación de circuito eléctrico. Tenemos normas de aseguramiento de calidad que tienen que ver con gestión, que tienen que ver con procedimientos. Tenemos normas de higiene y seguridad con precauciones que se tienen que tomar hacia la salud de las personas. Tenemos que son de seguridad ocupacional. También tenemos normas que tienen que ver con contaminación, los residuos peligrosos, etcétera. En el caso particular, nos vamos a referir ahora a las normas que se usan dentro del aspecto eléctrico instrumentista. Entonces, acá tenemos un sinfín de normas que se utilizan, donde tenemos todo este gran listado y como norma principal para lo que es instrumentación es que nosotros utilizamos lo que es la norma ISA, que es una sociedad internacional de instrumentación. Ya originalmente era solamente una sociedad de América, pero actualmente la ISA.org, ya que tiene su sitio web, ISA.org, es un Excel de carácter mundial en el que se definen estándares de instrumentación. Esos estándares los países los adoptan en forma voluntaria o las empresas lo adoptan de tal forma que cuando tú compras o vas a hacer un proyecto que está bajo esta norma, va a ser para ti mucho más fácil que los fabricantes, que los proyectistas, que los técnicos puedan todos manejar el lenguaje común, porque si no sería imposible. ¿Ya? Profe, Dígame. la norma DIN no se ocupa. La norma DIN es una norma que ha sido ya reemplazada, digamos, modernizada, y lo que eran las normas DIN, que eran las Deutschland, que son normas alemanas, ahora básicamente diría yo que la mayoría de las normas DIN han sido adoptadas o han cambiado su nombre o tienen una norma igual, pero bajo norma IEC. La IEC es un comité de normalización, que es el International Electronical Commission, que es de origen europeo y que principalmente tiene lo que son normas francesas, normas europeas, como núcleo principal. ¿Ya? Entonces la DIN, así como norma, está
actualmente en lo que son las normas IEC. Ya, vale, profe. Por ejemplo, la página de la ISA, esta que está acá, ¿ya? ISA Brand Family dice. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí pudieran entrar a The International Society of Automation is a family of brand existed to serve automation, dice la Sociedad Internacional de Automatización, es una familia de productores, de vendedores que existen para servir a los profesionales de automatización alrededor del mundo, como decía un profesor por ahí, around the world, ¿ya? Las compañías trabajan para hacer, digamos, la tarea más fácil de los profesionales, y ahí hay distintos elementos o empresas de carácter global, y que, por ejemplo, ellos, ¿qué es lo que generan? Generan información de uso general, generan documentación, generan normativas, ¿ya? Y tratan de que estos estándares se vayan homogenizando y puedan expandirse a todo el mundo. También generan, por ejemplo, lo que es, como les decía, lo que son los estándares o los estándares para aplicación de normas. También realizan procesos de certificación, si tú te quieres certificar como profesional o como empresa bajo norma ISA, lo cual es un tema que en el futuro se va a exigir fuertemente, que todo el mundo tenga certificación, como nosotros tenemos una certificación para proyectos eléctricos. También tienen eventos educacionales o que llaman trainee, que son entrenamientos, básicamente hacen cursos. También es común que cuando ustedes trabajen muchas veces les toque o su empresa los mande a hacer algún curso, publicaciones de últimas tecnologías, de casos de interés que en tal parte del mundo tenían un problema y lo solucionaron de cierta forma. Eso también lo van entregando. Entonces, por ejemplo, tienen calendarios de conferencias, eventos y conferencias, conferencia ISA, conferencia alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí una conferencia cualquiera que se iba a realizar el 11 de mayo, no creo que se vaya a realizar con esto del coronavirus, en Eindhoven, en Netherlands, en Países Bajos, y en este caso, por ejemplo, era un curso de 2 días, ¿eh? Largo del curso 2 días, ya, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y donde este curso de 2 días está enfocado en aquellas actividades que tienen que ver con el manejo de alarmas y los ciclos de vida bajo una norma que ellos mismos es ISA 18.2. El manejo de alarmas para procesos industriales bajo la norma ISA. Las actividades incluyen la filosofía, o sea, cómo se desarrollan las alarmas, cómo usar la alarma de una forma más adecuada, el diseño básico de alarmas, sistemas avanzados de alarma, diseño de alarmas para pantalla HMI, sistemas de monitoreo, cambio en los sistemas de manejo, etcétera. Entonces aquí también hay cursos de certificación como de alto nivel que son comunes cuando uno está ya inmerso en los temas profesionales. Nosotros hemos, o como los profesores, de vez en cuando también asistimos a este tipo de cursos para también poder estar al día con las últimas tecnologías y con los cambios que van sucediendo en el mundo. De hecho, yo el día martes y miércoles estuve, pero a través de la web, en unos cursos desde Alemania de automatización, ¿ya? En inglés, por supuesto, y estuve ahí participando en algunas charlas. Entonces, producto del coronavirus ahora ha sido todo por internet. Entonces, esa es la ISA. La ISA es claramente la norma más importante o el ente normativo desde el punto de vista de la instrumentación. Otro ente normativo que se usa mucho es el NEC. El NEC es el National Electric Code, que sería como un equivalente a el Código Eléctrico chileno, pero en este caso de Estados Unidos. En equipos eléctricos, en industria grande, en industria minera, en industria papelera, en industria de producción, van a encontrar que muchos equipos están también certificados o diseñados o especificados bajo las normas NEC, ¿ya? Que son, como les digo, es una norma muy similar a la norma eléctrica chilena, pero en este caso la norma NEC es mucho más completa, y como los equipos son instalados en Chile, tienen que cumplir obligatoriamente con la regulación nacional, ¿ya? O sea,
por ejemplo, un conductor en un circuito eléctrico, la norma eléctrica chilena dice que tantos milímetros cuadrados de conductor, tantos conductores en una tubería, a tanta temperatura ambiente, puede soportar tanta corriente, ¿cierto? Nosotros eso lo podemos ver en el código eléctrico y podemos decir, ya, para estas condiciones tengo que poner un conductor de 10 milímetros cuadrados. La norma NEC también especifica cosas de ese estilo, ¿ya? Pero si supongamos la norma NEC dice un valor distinto, el que prevalece en Chile es el código eléctrico chileno. Ya nosotros tenemos que cumplir sí o sí eso. Como les digo también, respecto a otro código o norma que se utiliza mucho, es la norma IEC, que también la van a encontrar escrita así, que básicamente dentro de esta norma encontramos todo lo que son las antiguas normas DIN-BDE. Para equipos especiales se usa esta norma nada más que tiene que ver más con equipos científicos, analizadores, ya equipos de monitoreo avanzado, ya instrumental de laboratorio. Muchos de esos equipos vienen bajo norma SAMA. Otra normativa que se usa mucho, de la cual, por ejemplo, en este caso la universidad es parte y tiene grupos de discusión, es la IEEE, que es el International Electrical and Electronic Engineering, un comité internacional de ingeniería eléctrica y electrónica. También toca temas de computación. Y lo que es la IEEE genera estándares estándares recomendados. Por ejemplo, el estándar IEEE 80, estándar IEEE 80 tiene que ver con, en tema eléctrico, sistemas de puesta a tierra para subestaciones eléctricas. Entonces, si uno quiere entender todo lo que son lo que llaman ellos los ground grid substation, tiene que, en esa norma está especificado. O, por ejemplo, la IEEE 43 tiene que ver con ensayos para lo que es el mantenimiento de motores eléctricos, de los aislamientos de los motores eléctricos. A qué tensión se prueba la bobina, durante cuánto tiempo, si la máquina es de 500 volts, con qué tensión se prueba, etcétera. Entonces, esta normativa es súper amplia. La IEEE debe ser una de las, junto con la IEC, esas dos, de las normas más amplias que regulan todo lo que es sistemas eléctricos, tanto de las protecciones, tanto motores, tanto conductores, sistemas de tierra, sistemas de control, instrumentos, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de instrumentación, hay que cumplir toda la normativa asociada. NFPA, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Saben qué es lo que es esto? ¿O a dónde habría algún ejemplo de uso? La ¿De cuál? la que está en amarillo ahí, la NFPA, que aquí dice National Fire Protection Association. Yo creo que en la ENAP, ¿o no? Porque ya usan bomberos. Claro, si se Entonces, fijan aquí dice Fire, sí. y en realidad en todas aquellas plantas en que pueda haber incendio o riesgos químicos, todas las plantas químicas están obligadas a tener una brigada de control de incendio, y en plantas madereras, en plantas tienen sistemas propios de, por ejemplo, de dióxido de carbono para apagar incendios rápidamente moviendo el oxígeno u otro. Pero la NFPA es mucho más grande que solamente la asociación a lo que es, por ejemplo, el manejo del incendio, del siniestro propiamente tal. La NFPA, por ejemplo, hay una norma que se llama la NFPA 70E. Cuando tiene el apellido E, es de electrical. Son normas específicamente que se aplican en el ámbito de la electricidad. Y, por ejemplo, la NFPA 70E tiene que ver con lo que es el control del arco eléctrico. ¿Qué significa eso? Cuando usted, por ejemplo, interviene un tablero, y en el tablero usted va a entrar con el tablero energizado, ¿con qué ropa debe entrar? ¿A qué distancia se debe mantener? ¿Cómo se realiza el cálculo? Por ejemplo, si hay un cortocircuito, usted se equivoca y con un destornillador pasa a llevar 2 barras y se produce un cortocircuito ahí. ¿Cuánta energía va a tener la chispa? ¿Qué ropa tiene que usar usted? ¿Qué mascarilla? ¿Qué guantes? ¿Por cuánto tiempo?
todo ese tipo de cosas están determinadas bajo esa norma. La puerta del tablero, por ejemplo, cómo tiene que ser sujeta para que en caso de que haya un cortocircuito pueda haber una explosión y que esa explosión, el tablero no salga disparado y no vaya a dañar a una persona que está presente en la sala eléctrica, ¿ya? Es súper completa la norma de NFPA 70E y tiene un sinfín de cosas que son para justamente evitar o disminuir los daños a las personas, al ambiente, cuando se produce un peligro de incendio. También lo puede encontrar usted en lo que son estanques químicos. Algunos ejemplos, mucho más, pero cuando usted ve estanques químicos, generalmente va a ver que tienen un rombo. Y ese rombo tiene 4 subdivisiones: amarillo, rojo, azul y blanco. Ah, Donde sí, sí, sí. claro, los colores dicen una que son riesgo químico, ambiental, el otro el riesgo radioactivo, lo que el riesgo de incendio y lo otro lo que es el riesgo a la salud de las personas. ¿Ya? Entonces cada color significa uno de esos 4 riesgos y también van con numeración desde el 0, no me recuerdo si hasta el 4 o el 5, y claramente mientras más alto el número, es más alto el riesgo. Y por lo tanto, si yo voy a ingresar en una planta, en un proceso industrial, a un lugar a donde está este rombo y tiene números, no sé, de 1 para arriba, yo tendría que entrar con las precauciones de seguridad, con la ropa adecuada, con los equipos de monitoreo. Por ejemplo, usted va a ingresar a un estanque y ese estanque antes tuvo gases, entonces ahí usted debería hacer pruebas de gases para ver que haya la cantidad suficiente de oxígeno, debe tener ciertas medidas de precaución o entrar con un respirador, etcétera, etcétera, porque pensemos que esto no es solamente cuando yo estoy haciendo el proyecto de instrumentación, que es una etapa para el proyecto, pero también existen, como les digo, normativas para lo que es mantenimiento, para lo que es la instalación, ¿ya? Y para lo que todos los temas ambientales, que son muy importantes en el ambiente industrial. Seguimos con las normas. Tenemos lo que es la NEMA. El NEMA, como dice aquí, es una norma que tiene que ver con una asociación de fabricantes, ¿ya? En este caso son los fabricantes de equipos de Estados Unidos, Eaton, ABB, etcétera, ¿ya? O cualquier fabricante que quiera vender un producto en Estados Unidos va a tener que certificarse bajo norma NEMA, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en lo que son índices de protección, ¿cierto? Nosotros usamos un grado de protección y usamos esta nomenclatura, por ejemplo, IP 67. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es en un equipo, que un equipo eléctrico tenga una IP 67? ¿Es protección contra polvo y agua? Perfecto. La primera cifra, que va desde 0 a 6, es la protección contra polvo, desde que está sellado o permite ingresar partículas de un tamaño más grande hasta que está completamente sellado y no permite que ingrese nada. Y la segunda cifra tiene que ver contra lo que es ingreso de líquido. Eso usted lo puede encontrar hasta en los teléfonos, usan esta normativa y usted tiene los últimos teléfonos de alta gama que son IP68 o IP69 o IP6X que soportan estar sumergido 1 metro, 2 metros. Los equipos eléctricos, los instrumentos también se especifican así, de tal forma que un instrumento puede estar a la intemperie y si hay una corriente de aire con polvo y el equipo soporta eso, o si llueve, o si llega a inundarse la zona en que está trabajando, que también soporte eso. Esa es la norma IP, viene de la IEC, pero la norma estadounidense para esto no trabaja con eso, trabaja con NEMA 0, NEMA 1, 2, 3, 4 y lo clasifica en niveles y por ejemplo un NEMA 4 es equivalente a un IP67. Entonces sería lo mismo, un equipo con protección ambiental NEMA 4 sería equivalente a un equipo con protección ambiental IP67. Entonces, como les digo, el efecto final es el mismo, pero como se especifica, se cambia. ASTM es un ente normativo que tiene que ver con, este es más de laboratorio, el ASTM son, dice, testing, ¿no? Pruebas and material.
es sociedad estadounidense, sociedad americana, son de aplicación mundial, con el cual se prueba un material. Por ejemplo, a ti te dicen este conductor soporta 600 volts y está diseñado para vida amperes. ¿Cómo el fabricante o usted como comprador puede estar seguro de eso? Entonces dice, está fabricado bajo norma ASTM, por decir un número 300. Entonces usted va a la norma 300 y te dice, el fabricante lo hizo de cierta forma. Si usted quiere probar que esto cumple, tiene que llevar este material al laboratorio y hacer ciertas pruebas. Y con esas pruebas usted queda seguro de cómo funciona ese material. Entonces esto, por ejemplo, lo usa mucho aquí en las empresas de importación, las empresas de ingeniería tienen que estar probando los materiales. Chilquinta, por ejemplo, cuando compra materiales, cables, aisladores, tiene que verificar que esos equipos funcionen bajo ciertas características. Generalmente uno le solicita al vendedor que fabrique sus elementos bajo esas normas, porque también te los piden en los países. Eso mismo aplica para la ASME, es muy similar, pero es para los mecánicos, ingeniería mecánica. ¿Ya? La ANSI también es el Instituto Norteamericano de Normalización. ¿Ya? Entonces, el ANSI podemos encontrar que últimamente las normas son ANSI, IEC. El IEC es el, digamos, europeo, internacional, y el ANSI es en particular de Estados Unidos, pero ya son básicamente estándares mundiales. Todavía hay ciertas particularidades, pero son muy parecidos. El API y el ATEX son para industrias petroquímicas principalmente, y tiene que ver con lo que es manejo de petróleo y lo que es atmósfera explosiva. Ahora, acumulación de petróleo o de gases no solamente existe en las empresas de refinación de petróleo. A la empresa que usted vaya va a ver que en algunos procesos, por ejemplo, tienen grupos generadores propios, estos grupos electrógenos, por lo tanto tienen estanques de combustible. Y ahí en esos estanques va a instalar sensores, instrumentación, va a tener motores. Entonces esas son zonas donde puede haber explosión o son zonas que tienen acumulación de combustible. Y ahí va a tener que usar la norma ATEX, la norma API, la norma NFPA. ¿Ya? Generalmente para todo ese tipo de cosas, uno cuando va a la empresa, inclusive cuando va como contratista o va por periodos cortos de tiempo, se realizan inducciones, ¿ya? Para poder conocer los peligros, conocer las medidas de contención, conocer la ruta de evacuación y todo lo que tiene que ver con la normativa legal. Ahí hay mucho trabajo de lo que es prevención de riesgos laborales y ambientales para lo que son los EPP, los elementos de protección personal, etc. Nosotros, desde el punto de vista de los instrumentos, tenemos que verificar que cumplan o tener claro que si vamos a tener que instalar un instrumento en una zona explosiva, saber que vamos a tener que consultar bajo qué norma se debe hacer. Y una vez que tengamos eso, adquirir la norma, leer la norma y ver cuáles son las recomendaciones y después solicitar al fabricante del equipo o al vendedor del equipo que cumpla con esa normativa. Eso es relativamente estándar en lo que son los sistemas de instrumentación. Y por último, tenemos lo que es que en realidad no es una norma, lo que es la SEC, ¿cierto? La SEC es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Qué es lo que hace la SEC en Chile? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cuál es el trabajo? Fiscalizador, ¿no? El fiscalizador, ya una de esas funciones es la fiscalización. Regula también. Y ve que todo esté bajo la norma, ¿o no? La ¿Ya? norma eléctrica. Pero la SEC es mucho más que eso. La SEC, vamos a cargar la página. Así cumplir las leyes federales. Claro, aquí está la SEC, ¿cierto? Es una superintendencia de electricidad y combustible, no es un ministerio, y en este caso la SEC tiene distintos ámbitos de acción. Por un lado, informa a los usuarios. Por otro lado, es un ente fiscalizador, como ustedes dicen, tiene que revisar que los instaladores, que los proyectos cumplan con las normas chilenas. Por otro lado, es un ente de recepción de reclamos de los usuarios. En este caso, usted si fuera un instalador eléctrico y tuviese un reclamo de un usuario, podría llegar ante SEC. También participa en lo que son
regulación contra las empresas, ¿ya? Esa es bastante amplio el rango de la SEC y no solamente tiene que ver con lo que es la industria de la electricidad, tiene que ver con instalación de SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tiene que ver con lo que son instalaciones de estanques de petróleo, tiene que ver con lo que son instalaciones de gas, de los distintos tipos de gas, el licuado, natural, lo que son tuberías de gases industriales, etcétera. Y en el caso particular que nosotros estamos más acostumbrados, tiene que ver con todo lo que es los sistemas eléctricos, ¿cierto? Con lo que es eh, el encargado de verificar y publicar lo que son las normas. La norma eléctrica chilena es un decreto de fuerza de ley, por lo tanto los publica en este caso el Ministerio de Energía, Fomento y Reconstrucción y de Economía, y son leyes que rigen dentro de Chile, esas leyes en que se encarga de que se fiscalizar que se respeten y se apliquen en la SEC. Por ejemplo, nosotros para poder obtener nuestros títulos tenemos que presentar la documentación como universidad a la SEC, decir todo lo que ustedes van a ver en su carrera y la SEC con eso nos autoriza y a ustedes sin necesidad de dar prueba ni nada le entrega una validación. ¿Por qué? Porque ustedes ya cumplieron con ciertos requisitos. Y como se ve acá, la SEC se va modernizando, ya incorpora cosas como lo que es generación de paneles solares, lo que es generación distribuida, lo que son instalaciones especiales para conexión de vehículos eléctricos, ¿ya? Lo que son declaraciones T4 para lo que son pequeños sistemas de generación, y es una página bastante completa que permite realizar múltiples trabajos, se fijan, por ejemplo, que dice electricidad, energía renovable, electromovilidad, colectores solares, tanque y tubería, etcétera, etcétera. Instalaciones de alumbrado público, de ascensores, hasta de calefacción a leña. Entonces, en Chile es un ente bastante importante y es uno de los servicios públicos que a mi criterio es de los que tiene una mejor plataforma, un sitio web, de los primeros sitios web que tuvo el gobierno, y tiene casi todo su trámite online y trabaja muy bien lo que es SEC. Entonces, como les decía, para lo que son normas y trabajos de instrumentación, la norma más importante es la normativa ISA, pero como los instrumentos deben ser conectados a los sistemas eléctricos, también nosotros debemos cumplir obligatoriamente con lo que es todas las indicaciones de las normas que tenga publicada la SEC, y de hecho nosotros tenemos que siempre cumplir con la norma que esté vigente, con la más moderna, con la última actualización cuando nosotros realicemos un trabajo. Como les mostré, la norma ISA ya vimos la página, isa.org. Y en particular, y ahora empezamos en el área chica, nosotros para lo que son la primera tarea que ya vamos a tener, con nota por supuesto, y los que son las actividades de laboratorio, vamos a trabajar en esta primera parte con esta norma. La ISA 5.1 en la última versión disponible que hay, no ha habido una actualización a posterior, que es del año 2009. ¿Y qué es lo que representa o qué es lo que dice estas normas? Es una norma para lo que son los símbolos de los instrumentos y cómo se identifican. O sea, lo que sería la simbología y nomenclatura. ¿Ya? Es un estándar que establece una forma uniforme, estándar, ¿cierto?, para designar los instrumentos en los sistemas de instrumentación utilizados en lo que son sistemas de medición y lo que son sistemas de control. Y como les dije, para esto se utilizan lo que son símbolos y lo que es un código, en este caso un código alfanumérico con el cual nosotros podemos hacer uso de esta norma. Pero antes de eso, la norma también tiene que definir lo que son los términos, lo que son un glosario de términos, para que podamos entender cuando la norma se refiere a un instrumento, qué es lo que es un instrumento u otro. Entonces, esto nosotros ya básicamente lo habíamos visto cuando al principio de la clase definimos varias cosas, un par de semanas atrás. Entonces, si se fijan, esas definiciones que yo les había presentado son las mismas definiciones que tiene la ISA. Entonces, instrumento, un dispositivo usado directa o indirectamente para medir o controlar una variable. Burbuja. Esta no la hemos conversado, pero la burbuja en sí tiene que ver con el símbolo.
¿Y qué es lo que la burbuja? Es un círculo. ¿Y para qué se utiliza? Para identificar en forma gráfica un instrumento. Entonces, cuando nosotros queramos interpretar un instrumento, vamos a dibujar lo que está ahí, es una burbuja. Adicionalmente, este instrumento podemos decir a dónde está ubicado. ¿Se recuerdan que lo conversamos? Que los instrumentos podrían ser forma local, por lo que es terreno, remota, a través de un instrumento virtual, o pueden ser instrumentos que se encuentran en lo que es una sala de control de proceso. Otras definiciones: sensor, transmisor, controlador. El sensor es el que mide, ¿cierto? El transmisor, ¿qué es lo que hace? Recibe la información del sensor y la procesa y la entrega como una salida normalizada. Y el controlador, que es el PLC u otro, ¿qué es lo que hace? Ejecuta ¿qué cosa? Un algoritmo, un programa, y que ese algoritmo ya vimos que lo que hace es compara el valor de una variable, ¿cierto? Se compara contra un valor de referencia, que es el set point, y producto de eso se realizan las funciones de control: apagar, control proporcional, control integral. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del control? ¿Se recuerdan? ¿Para qué controlamos un proceso? Desde el punto de vista eléctrico. Para que sea automático. ¿O no? O sea, el control podría ser automático o manual. Mm. Para que cumpla un determinado, ¿cómo se llama? Para controlar una variable. Eso. Las dos últimas respuestas, si las juntamos, es la correcta, ¿cierto? Para controlar una variable y que cumpla un determinado fin. Por ejemplo, si es temperatura, que mantenga cierto valor o cierto rango de valores. Si fuera nivel, si fuera presión, si fuera humedad, si fuera velocidad. Esa es la variable. Nosotros controlamos una variable y queremos que se mantenga en un valor o en un rango. Y eso podría ser de forma automática o de forma manual. Y de ahí, entonces tenemos que medir instrumentos. Tenemos que manejar la señal, transmisores, normalización, señales. Hay que ejecutar el que haga la parte pensante. Y ahí viene el PLC, el programa, el programador. Después hay que conectar la salida, hay que conectar los variadores de frecuencia, hay que conectar las válvulas, ¿ya? Y después todo eso hay que dibujarlo, hay que documentarlo, y ahí viene lo que estamos viendo ahora, lo que corresponde a la normativa de instrumentación, lectura de plano, diagramas de lazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, como les digo, este curso, en este mes que vamos a ver esto, mes y medio, no pretende ser un curso único de instrumentación. Durante su vida como técnico eléctrico van a tener que seguir movilizándose siempre en esto, porque como les digo, nosotros vemos la parte de fuerza, los motores, los tableros, pero esos motores, esos sistemas funcionan por órdenes del proceso, porque ese motor mueve una bomba, porque ese motor llena un estanque, porque ese motor acciona un sistema de transporte, un ascensor, una grúa. Entonces tenemos que saber la parte de control para poder cómo comandar ese motor. Y también tenemos que saber la parte de fuerza, para la protección, el conductor, el motor, el tipo de motor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven qué entretenido esto? Es harta información. Siguiente. Aquí hay un concepto nuevo. En la jerga de instrumentación vamos a hablar de un convertidor. Si esto fuera electrónica, el convertidor sería otra cosa, pero en realidad también se parece, porque mire, ¿qué es lo que dice aquí el convertidor? Dice que es un dispositivo que transforma una señal de un tipo en otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí habla de un convertidor IP y un convertidor PI y otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sería un convertidor IP? Que de hecho el símbolo sería algo así. IP. Esto es una entrada y lo que es una salida. El convertidor maneja señales, porque estamos hablando de la parte de instrumentación, pero también se habla de en convertidores de potencia. Por ejemplo, el VDF es un convertidor de potencia, el variador, porque lo que entra acá es una frecuencia fija y lo que saca usted acá
es una frecuencia variable que puede ser de distintas formas. Se convierte una señal de entrada en una señal de salida, hay una proporción entre ellas, pero lo hace con potencia. Watt, kilowatt, megawatt. En este caso, los convertidores de instrumentación manejan señales. Por ejemplo, una señal de entrada, señal típica, 4 a 20 miliamperes, 0 a 20 miliamperes, 0 a 10 volt de corriente continua, y lo que saca es una señal de salida, en este caso, si es P, presión de aire, pero un aire especial de instrumentación. ¿Cómo sería esto? Supongamos que yo tengo una tubería, en esta tubería podría tener ese es el símbolo de una válvula, esta válvula, este símbolo que está ahí, es una válvula de accionamiento neumático, una válvula que funciona por aire. Entonces aquí iría I, P. Y A. Hola. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo, en este dibujito? Aquí tenemos la tubería. Y lo que vamos a controlar aquí es el caudal que pasa por esa tubería. También se le llama flujo y en inglés el flow. Por eso usamos la letra F. Y esa sería, si la colocamos en la burbuja, sería una FCB, que significa la B de válvula, la C de control y la F de flujo. Es una válvula que permite controlar el flujo, controlar el caudal. ¿Qué significa? Que esta válvula se puede abrir o cerrar proporcionalmente de tal forma de hacer que circule más o menos flujo por esa tubería. Supongamos que este flujo sea combustible y que esto después vaya aquí a una caldera. Esa caldera después vaya el vapor a una turbina y esa turbina mueva un generador eléctrico. Miren todo el acoplamiento de señales que hay. Nosotros estamos acá moviendo una válvula y en función de si abrimos más o menos esa válvula, entra más combustible a esta caldera. Aquí nosotros quemamos, producimos calor y eso produce vapor. El vapor entra a la turbina, con la turbina hacemos que gire más rápido, más lento y entregamos más potencia. Y con eso en el generador eléctrico conseguimos más kilowatt, menos kilowatt, más potencia reactiva, menos potencia reactiva, mayor frecuencia, menor frecuencia. Entonces al fin y al cabo yo podría estar midiendo el voltaje, podría estar midiendo la frecuencia de un generador. Y eso es mi producto de salida. Esa sería mi variable controlada. Yo midiendo eso, mi sistema de control para cambiar, ya sea en este caso, por ejemplo, la frecuencia, el voltaje no, porque el voltaje lo voy a cambiar con la corriente de excitación de campo. Pero por ejemplo, la frecuencia. Y para cambiar la frecuencia del generador, en este caso este sería una central del tipo térmica, porque yo estoy quemando un combustible y generando calor. Para cambiar la frecuencia, lo que yo haría al final sería modificar la apertura de esta válvula. ¿Se fijan? Entonces, este sistema es súper útil. Profe, es que yo en realidad no voy a trabajar en sistemas de estos, pero no, aquí estoy hablando de un sistema que está presente en una central eléctrica. Pero sin embargo, toda esta parte de acá es sistemas mecánicos, neumáticos, hidráulicos y sistemas de instrumentación. Entonces, como les digo, esta es la válvula que abre o cierra la tubería. Esto que está acá es aire. Aire a presión, aire de instrumentación. IA significa aire de instrumentación. Tenemos compresores, tenemos lo que se llaman los elementos UPA, que son unidades de procesamiento de aire, donde se limpia el aire, se le saca la humedad del aire de tal forma que ese aire no sea oxidante, y con la fuerza que entra el aire acá, mueve la válvula. Mueve. Y
como los PLC y los controladores no manejan aire, manejan señales de voltaje o corriente, el convertidor hace eso. El convertidor aquí ingresa una señal de corriente y con esa señal de corriente internamente también tiene una valvulita especial y lo que genera es que entre más o menos aire a la válvula. ¿Se fijan? De tal forma que este convertidor en particular, un convertidor IP, entra corriente y al otro lado lo que permite es modificar una presión de aire para un sistema neumático. Pero podríamos tener múltiples convertidores. Voy a hacer unos dos ejemplos, ¿no? Que son los que están en la lámina. Tenemos un IP y ahora vamos a tener uno al revés. P, I. ¿Cierto? Ahí ingresaría presión y saldría una señal de corriente. El IP se usa mucho en este sistema, en lo que son válvulas neumáticas. Son muy usadas industrialmente las válvulas y, como le digo, le permite a usted controlar el flujo en una tubería, para inyectar combustible, para mover un gas, para mover un líquido, etcétera, etcétera. Permite múltiples funciones. El PI es al revés, pues. El PI se usa mucho en medición. Entonces yo tengo un instrumento que está midiendo presión. ¿Ya? Está midiendo las variaciones de presión y esa variación de presión yo la transformo en una señal de corriente. Y esa señal de corriente, por ejemplo, la podría llevar a mi PLC. ¿Consultas? ¿No? ¿No hay consulta? Seguimos. Ahora, también existen, por ejemplo, convertidores. Desde el punto de vista de instrumentación, podríamos tener un convertidor que se llama E, donde la E en instrumentación se usa para voltaje. Entonces, ¿qué utilidad podría tener un convertidor donde en la entrada entre voltaje y en la salida también tengamos voltaje? ¿Qué me puede ayudar? ¿Para qué usaríamos ese convertidor? Para entregarle una señal a un PLC. ¿Ya? ¿Y cuál sería, por ejemplo, un uso? ¿Aumentar el voltaje o disminuir voltaje? Justamente, en el caso particular de instrumentación, por ejemplo, podríamos usar lo que se llaman los TP, que son los transformadores. El transformador de potencial. Y el transformador de potencial, por ejemplo, acá podría tener entrada de 12.000 volts y acá una salida de 120 volts o de menos tensión. De tal forma que acá puede tener la señal de alto voltaje, la paso por este convertidor EE, la transformo en una señal menor y ahí recién la puedo meter a mi sistema de instrumentación. Por ejemplo, a un medidor de potencia eléctrica. Y el medidor de potencia eléctrica, que va a ser un analizador eléctrico, ¿ya? Un analizador de variables, ese a su vez vaya y genere después una señal de 4 a 20 miliamperes y ese vaya, por ejemplo, a mi PLC para control. Más o menos ese es un sistema de una subestación. Tenemos lo que son los transformadores de potencial, toman alta tensión, la bajan generalmente a 120 volts y después de ahí va a los equipos analizadores eléctricos y después ingresa al PLC. Generalmente no ingresa directamente, pasa siempre por equipos dedicados para lo que son los transformadores o la medición eléctrica. Siguiendo con la línea, si el TP es un transformador de potencial de voltaje, ¿qué es lo que es un TC? Transformador de corriente. Perfecto. Sería lo mismo, pero en este caso sería un I, ¿cierto? Entrada de corriente, salida de corriente. ¿A dónde podríamos usar uno de esos? También son muy usados. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un uso de un transformador de corriente? En los equipos compactos de medida. Perfecto. El compacto de medida, de hecho, tiene estas dos cosas. Tiene TP y tiene TC incorporado. ¿Ya? De tal forma que el compacto de medida está instalado
Por ejemplo, en la universidad, a la entrada de donde está la portería, tenemos la subestación, o sea, la línea de 12 kilovolts, y ahí está el medidor, pero el medidor no trabaja con 12.000 volts, trabaja con 120 volts, entonces tiene un transformador de potencial incorporado en el compacto medida, y también arriba tiene los transformadores de corriente, y al equipo medidor propiamente tal llega una señal proporcional. Otro es en los tableros. Típicamente en los tableros usted va a tener, por ejemplo, lo que son las barras, no sé, L1, L2, L3, neutro. Estas barras van a venir alimentadas de una protección trifásica. Vamos a poner cualquier valor. Ya supongamos en la universidad. En la universidad la barra principal a la entrada es de 3 por 800 amperes. Después acá arriba viene un transformador. Aquí tenemos 12 kilovolts, 0,4 kilovolts, y aquí está Chilquint. Y aquí nosotros bajamos la tensión, tenemos un transformador principal, tenemos una barra, y después abajo de esta barra, ¿cierto? Vamos tomando aquí y vamos colocando nuestras protecciones que van a los circuitos. Por ejemplo, 3 por 400. Entonces, ¿cómo yo mido? Yo podría poner acá, por ejemplo, aquí, un transformador de corriente, saco la señal, y esa señal después la conecto ya sea a un PLC o al medidor. Y aquí tendría que medir un transductor II. En este caso sería de 400 amperes la entrada, y la salida va a ser de 5 amperes. Si se fijan, siempre los transformadores de corriente, o un valor más común, es que el primario del transformador de corriente puede tener valores de 3000, 1500, 750, 600, múltiples valores de corriente, pero el secundario está normalizado en 5 amperes. Así como el secundario de los transformadores de potencial está normalizado en 120 volts, en el caso de los transformadores de corriente está normalizado en 5 amperes. ¿Ya? Continuamos. Ya, ese era el convertidor. El actuador, en este caso, actuador del punto de vista de la instrumentación, conocemos al elemento que mueve la válvula. En el ejemplo anterior, el actuador de la válvula era un actuador neumático. De ahí la necesidad de tener este transductor de corriente a presión y la necesidad de tener todo un circuito de aire neumático. Otro elemento que usamos mucho en control son las válvulas de control. ¿Por qué usamos mucho las válvulas? Porque en las plantas industriales usted va a encontrar mucho el uso de tuberías, porque la tubería permite que dentro del proceso podamos manipular los líquidos y los gases, moverlos de un punto a otro. Para eso vamos a usar bombas impulsoras, y esas bombas van a mover los fluidos, los gases por tubería, y esas tuberías vamos a controlar la abertura y cierre con válvulas de control, ya sea válvula on-off, que se abren o se cierran completamente, o válvulas que se llaman moduladas, que permiten abertura o cierre graduales. Otro de los conceptos que se usa mucho es el concepto de lazo, ¿no? Esto también hay muchas veces que lo pregunto en la evaluación. Entonces, el lazo. ¿Y qué es lo que es un lazo de control? Es una combinación de dos o más instrumentos o funciones de control. O sea, un lazo puede ser a nivel físico, instrumento, o puede ser a nivel de programación, lo que son funciones de control. Dentro del PLC podría tener un lazo de control, como voy a tener un lazo si uno sensores con controladores. Ahora, estos elementos que se unen manipulan señales de uno a otro. ¿Para qué? Para que con esta interacción yo pueda realizar lo que es medición o lo que es control, siempre de una variable. Entonces el lazo es la unión de dos o más elementos que están dispuestos para que la señal nos permita medir o controlar. Lo vamos a ver con ejemplos prácticos donde queda mucho más claro. Tenemos lo que se conoce como el tag number, y aquí ya empezamos a ingresar más en la norma, y lo que es el tag number es el identificador. Y este tag number tiene esta forma, ¿cierto? Va con un número, que es lo que dice que es un prefijo.
03, 02, 01, que podría ser, por ejemplo, 03 en una planta podría ser fabricación, la 01 podría ser embalaje, la 00 podría ser bodega, básicamente, pero es opcional, no es obligatorio. Después tenemos la parte central, que es esa. Y esa de ahí corresponde a la identificación de la función. En este caso, la F es flujo, flow en inglés, y la T es transmitter, el transmisor. Entonces, un FT es un instrumento que lo que hace está midiendo el flujo, litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos por hora, está midiendo el flujo, y transmite esa información en una señal normalizada, ¿ya? Y ahí la señal normalizada va a ser voltaje, corriente, hace todo ese trabajo. O podría ser uno que vaya conectado después del medidor y solamente haga la transmisión. Ese transmisor, en una industria podría haber muchos, entonces como van a haber muchos lazos, nosotros le vamos a dar un nombre a ese lazo, y ese nombre va a ser a través de un número, lo vamos a codificar. Entonces en este caso es un FT, es un transmisor de flujo que corresponde al lazo número 101. Y también tenemos un opcional. Podrían haber dos instrumentos que hagan lo mismo. Y ahí usaríamos, por ejemplo, el FT101A, FT101B, etcétera. Podríamos usar alguna alternativa que nos permita identificar estos instrumentos. Vamos a abrir un ejemplo de eso para poder verlo más claramente. ¿Consultas por mientras que abro el ejemplo? Algo con temperatura. Ya, en este lazo de control que estamos viendo, como a recopilar, el lazo lo primero que teníamos en el lazo es este medidor que genera una señal, pero no está transmitiendo. Recuerden que en este caso el medidor está midiendo el flujo, está generando una señal eléctrica, y acá más arriba tenemos el controlador. Entonces este F sigue siendo flujo, pero aquí la T es de transmisor. Lo que pasa es que este instrumento hace dos cosas. Es un transmisor de flujo y al mismo tiempo la I viene de indicator. Tiene una indicación, o sea, va a tener una pantalla, un display, a donde nosotros en terreno vamos a poder conocer cuántos litros por minuto, litros por hora están pasando por esa tubería. Entonces hace de las dos funciones. Toma la señal del sensor, esa señal la muestra en pantalla, y esa señal que está mostrando en pantalla la está aquí, la está transmitiendo con una señal normalizada. Por ejemplo, 4 a 20 miliamperes. Y esa señal está llegando al FIC. Y el FIC, de nuevo, la F es de flujo, flow. La I es indicador. De corriente, ¿no? No, la I es indicador. En este caso es un... Y la C es de controlador. Básicamente, en este caso, este va a ser nuestro PLC. Entonces, Profe, ahí igual se puede eliminar uno de esos dos. Eliminar, por ejemplo, el transmisor y que el control haga la... podría ser. En este caso está montado así en terreno. Entonces lo que tenemos acá, ese es el sensor. Si fuera el lazo de control, recuerden aquí está, habíamos anotado, por ejemplo, aquí estaba la planta que queremos controlar. Nosotros después teníamos acá el sensor, teníamos el transmisor, acá teníamos el controlador, después el actuador y volvíamos sobre la planta. Eso era el lazo como teórico, pero ahora en la práctica se van a fijar que es muy similar. El sensor, que en este caso mide flujo, por eso FE, que es todo eso. Después de acá tenemos una señal. Esa señal viene y cae en el
Luego tenemos un FT, donde la T es del transmisor. La I es indicador. O sea, este tiene dos funciones. En este caso es un flujo, pero tiene indicación y transmisor. Puede tener una pantalla a donde nos muestre, por ejemplo, 10.1 litros por minuto. Y de acá sale otra señal que ahora va a llegar a un F y C. Las primeras dos letras son las mismas, Flow Indicator, pero ahora la C es de controlador. Podríamos decir que este es un PLC u otro controlador. Y si seguimos el esquema de abajo, ¿pasamos por el sensor? Sí. ¿Pasamos por el transmisor? Sí. ¿Pasamos por el controlador? Claro, todo esto que está aquí podría ser un puro instrumento. Podría ser solamente, podríamos no tener este FE y que este transmisor haga las dos funciones. Por un lado, mida y al mismo tiempo realice la transmisión. ¿Ya? Si seguimos la lógica, ya esto podría ser un lazo y el lazo podría ser hasta acá nomás. El lazo, ¿qué es lo que hace? Mide el flujo y lo informa. Y el PLC podría informar nomás y no controlar. Simplemente estamos haciendo monitoreo. Queremos conocer el flujo que está pasando por esa tubería para lo que es la entrada de este molino de barra. Pero si nosotros quisiéramos tener control, ¿qué tenemos que tener? Algo que abre y cierra la tubería, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo controlamos si no podemos ver eso? Entonces, si volvemos al esquema, ¿ya? Ahí tenemos el sensor, el transmisor y aquí el controlador. Y acá después tenemos una B corta de válvula. La Y es un actuador. O relé. En este caso, aquí ingresa IA, tenemos aire, tenemos este relé actuador y este relé actuador lo que hace es que esta válvula es del tipo, al parecer acá no es modulada, es simplemente una válvula, porque no es de control, es una válvula que sería así. 0 o 1. 0% o 100%. Sería una válvula que nos permite o abrir o cerrar esta tubería. Estamos midiendo el flujo, estamos transmitiendo el flujo, el controlador está, el PLC, y si el PLC decide que hay que cerrar esta válvula por alguna condición, manda aquí una señal eléctrica que llega a este relé actuador de flujo. Este relé de flujo permitiría el paso del aire, y el aire, ¿qué es lo que haría? Cerraría o Cerraría la la válvula. válvula. Adicionalmente, la válvula dice ahí, esas letritas, si se fijan abajo dice F, O. Ups, me está escribiendo mal el lápiz ya. Eso significa fault open. Significa que ante una falla, si no estaba funcionando y no llega aire, la válvula permanece abierta. Ya permite el paso del flujo. Las válvulas existen FO, también existen FC y también existen FL. Ante una falla abre, open. Ante una falla cierra, close. O ante una falla queda como está, last. Si estaba abierta queda abierta y si estaba cerrada queda cerrada. Eso lo ven los encargados de proceso, que sabrán si ante una falla hay que cerrar el tubo para que no sé, no aumente la presión o se deja abierto. Eso ya es de proceso. Pero en un control sería esto. ¿Ya? Esto es lo que nosotros nos enfrentamos. Y ya para terminar, si se fijan, este diagrama o esta función, voy a borrar lo que está acá, es súper común en sistemas de control. Por ejemplo, acá estamos controlando una tubería que llega a un lado, acá tenemos otra tubería, y si se fijan, estos dos lazos son exactamente iguales, tienen los mismos elementos. ¿Cuál sería la diferencia que ustedes pueden apreciar? En cuanto a instrumentos son iguales, tienen todo lo mismo.
La numeración no es diferente. Claro, y la numeración es el número del lazo, donde si yo fuera al plano de control, yo diría, el lazo 2405 corresponde al agua mezclada que entra al molino. Pero ahora si yo viera acá el 2415, es esa agua mezclada, pero que no entra al molino, entra al estanque que viene después del molino. Y de esa forma yo puedo diferenciar estos dos lazos. Estos números estarían indicados en terreno, los estarían visibles en los instrumentos, también los tenemos en los planos y también los podríamos ver generalmente en lo que son las pantallas del sistema SCADA, o lo podríamos ver en las pantallas de lo que es el sistema de HMI. Entonces, de esta forma nosotros nos vamos relacionando con la planta, y si se fijan acá, hay múltiples lazos de todo tipo. Hay un montón de lazos. Vamos a y todo eso que está ahí corresponde a un pequeño control de una pequeña planta de un proceso. Miren la cantidad de instrumentos que se ven hacia lo lejos, porque está bien el zoom bien distante. Y ahí tenemos la interacción con lo otro. Les voy a mostrar solamente, por ejemplo, a donde nosotros tenemos representado aquí algún sistema eléctrico, algún motor. Yo creo que ese se va a poder apreciar así a simple vista. Ustedes lo van a poder buscar aquí donde está el motor. ¿Alguien que me pueda ayudar a dónde se ve un motor por aquí con tanta cosa? Lo voy a hacer un poco más de zoom para que no se quede tan... De hecho, ustedes con su mouse les voy a dar acceso para que puedan mover y anotar. Tienen la capacidad de... Eso, perfecto. Perfecto. Ahí tenemos, por un lado, lo que corresponde al... Ese que está ahí es el motor eléctrico. Ese que está ahí es la bomba de impulsión. Aquí están separados. Y el motor eléctrico, si hacemos un seguimiento hacia... Claro, el acoplamiento del motor está como que aquí mueve la bomba, pero el motor está siendo comandado mediante un... Acá dice BF... Variador de frecuencia. Perfecto. Un variador de frecuencia. Y ahí está el código, es el variador 20, número 4. Y este es la salida al motor. Y este variador a su vez tiene un montón de funciones. Por un lado de acá tiene todo lo que vemos arriba, que es la lógica de control del variador. Todo eso que Profe, está y ahí, dígame, ¿sí? esa parte que está abajo del variador de frecuencia que vuelve a salir, ¿puede bajar un poco la imagen? Ahí, esa parte. Esa. Es decir, frecuencia de motor. Ese es el que va regulando en el variador. O sea, aquí el variador sería este equipo, ¿cierto? Ese sería, Sí. si nosotros dijéramos aquí estaría el variador. El Regula variador la iría, velocidad del motor, ¿no? claro, el variador aquí iría la señal eléctrica trifásica, esta sería una señal eléctrica Ujú. trifásica, al motor. Y con eso regulamos la velocidad del motor, y con la velocidad del motor regulamos la velocidad de la bomba, y en una bomba cuando regulamos la velocidad podemos regular, por ejemplo, el flujo, lo que es el caudal, podemos regular la potencia y podemos regular la presión. Todas esas cosas regulamos indirectamente cuando movemos la velocidad del motor. Entonces podría ser un control por flujo, podría ser un control por potencia, o podría ser un control por presión. Para modificar cualquiera de esas cosas, yo modifico la frecuencia del motor. Ahora, el variador de frecuencia tiene entradas y salida. ¿Ya? Aquí no está especificado con flechita, entonces aquí yo debo más o menos entender qué es lo que pasa para saber la señal. En este caso, todas estas son entradas. Todas son entradas que llegan al motor. Todo lo que tengo hacia arriba, que fíjense que es bastante grande, corresponde a órdenes que llegan por los tableros eléctricos y por las pantallas HMI al variador.
En este caso están llegando directamente al variador sin pasar por un PLC. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice ahí? Aquí hay partir, parar. ¿Se fijan? HS significa hand switch, interruptor manual. Serían los pulsadores. Un pulsador de partir, un pulsador de parar, de motor habilitado, motor funcionando. Hay una parada de emergencia. Tenemos L, lo que son light, ¿ya? Que son luces. Y tenemos S, lo que son switch. Y acá están usando, fíjense que dice 20 FR04, variador de frecuencia 4. Y ese variador de frecuencia, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero ven que entre de línea esta otra M, ese variador de frecuencia está operando dos bombas en simultáneo. O opera la bomba que está a la derecha, u opera la bomba que está a la izquierda. Entonces, en estos controles de arriba, nosotros seleccionamos cuál de las dos bombas queremos funcionar, operar. O lo podría también seleccionar el sistema de forma automática. Por eso acá hay otros controles que detectan que si alguna de las bombas falla, por ejemplo, parte automáticamente la otra bomba. Entonces, eso que está ahí no especifica ni el programa, ni el ladder, ni el alambrado, ni el conexionado, pero al que maneja esto, que no es electricista electrónico, le permite conocer cómo funciona el sistema. Entonces, nosotros, para poder hacer los arreglos, los cambios en los tableros, en las protecciones, en los PLCs, tenemos que poder entender esto, porque al final aquí está cómo funciona el proceso. Y cuando hacen cambios, lo hacen a este nivel, y después de este nivel nosotros bajamos a nivel eléctrico, por decirlo de alguna forma. Ya, muchachos, entonces les voy a subir este video. Estos, si no me equivoco, estos ejemplos ya están en el aula. Voy a revisar el aula, pero creo que ya lo había subido. Y ya subió esos archivos. Sí, creo que ya lo subí. Entonces ahora lo que pueden hacer ustedes como tarea o a método de investigación, pueden seguir con el apunte. ¿Ya? Ahí está la explicación completa. Pueden seguir ustedes manejando el apunte. Vamos a compartir acá. Si ustedes Profe, siguen... una consulta. ¿Usted sabe de algún canal de YouTube donde expliquen bien este tema como para poder profundizar? Mire, bastaría con que usted busque, seguro que hay múltiples, voy a ver si encuentro alguno y les pongo el link en el aula, pero lo que son diagramas Pi, E y D, Peña y D, o norma Ya. ISA 5.1. ¿Ya? Cualquiera Ya, de esos dos buenísimo. canales te van a explicar eso, porque lo que nosotros ya vamos a ver en la próxima clase, ya un poco más rápido, porque hemos visto mucha teoría y fundamentos para poder ya entrar de frente a esto. Por ejemplo, vamos a ver cómo se interpretan las letras, qué significa cada número, y ahí entramos a esta tabla que es un extracto de la norma, y si se fijan, acá a la izquierda tengo A, B, C, D, E, y aquí viene el orden de las letras. Por ejemplo, cuando hablábamos de F era flow, flujo. Cuando hablamos de E era voltaje. Pero si es primera letra es voltaje. Si es segunda letra es sensor o elemento primario. Entonces ahí está como un resumen de la tabla, las distintas letras, y después acá abajo está este mega resumen, a donde en las columnas te va indicando si es un controlador. Vamos a maximizar lo más que se pueda. Por ejemplo, esta columna de aquí son controladores, estas son dispositivos de lectura, estos son interruptores o alarmas, transmisores, son relés o elementos computacionales. En las filas te va diciendo la letra, voltaje. Entonces, por ejemplo, existe el S. ¿Y qué es lo que es el S? Es un controlador de voltaje. Pero si fuera un E y C, sería un controlador con indicador de voltaje. Y si se fijan, las funciones son las mismas. Puede ser controlador solo, puede ser controlador con indicador, o puede ser controlador con recording, que es lo que es almacenamiento, con una memoria. Y así se van agrupando las cosas. Entonces, denle una leída, busquen, y yo la próxima semana ya explicamos todo eso y nos vamos a digerir todo este apunte. Así que si lo quieren ver y si lo pueden ver mejor, así la próxima semana yo avanzo un poco más rápido. Que otras cosas muy interesantes están acá. ¿Qué representa cada línea? La línea eléctrica, la línea neumática, que estaba hablando yo, lo que es la línea de aire, señales eléctricas, etcétera. Y lo otro muy interesante que podrían ver es esto, que representa los elementos. Por ejemplo, aquí dice, los que tienen esta forma son localizados en campo.
Si tienen una línea al centro, lo común es que en este caso están localizados en el frontis o en un panel de control. Si tienen una línea segmentada, están localizados en un panel de control, pero en la parte, están adentro del tablero o en la parte trasera del tablero, no están como de frente. Si tienen dos líneas, es lo mismo, pero en vez de estar en una ubicación principal, están en una ubicación secundaria. Y la misma lógica. ¿Ya? Eso es como lo mínimo que tenemos que entender, qué es lo que son los símbolos, dónde están ubicados, qué es lo que son las líneas y cómo se interpretan las letras. Y ya a partir de eso, ya les voy a dar una tarea, les voy a describir un proceso, les voy a entregar un archivo de CAD con una planta en medio armada para que ustedes, leyendo las instrucciones de esta planta, vayan dibujando los símbolos y armando los lazos de control. Así que eso sería por esta semana.